En septiembre de 2010, el Pleno del Senado mexicano acordó que el 27 de enero de cada año se efectuara una ceremonia con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto y en recuerdo de don Gilberto Bosques Saldívar. Es la memoria la que nos dice que probablemente el pueblo judío es el que más persecuciones ha sufrido, aún desde antes de la bíblica salida de Egipto y hasta ya muy entrado el siglo XX de nuestra era, con el brutal exterminio por el régimen nazista. Sin duda, la más oscura caída en el abismo de la misantropía. En el Senado mexicano hay conciencia plena de la necesidad de preservar la memoria de los acontecimientos terribles de aquel holocausto, con dos fines muy importantes: recordar y tener presente en todo momento las condiciones que dieron origen y a quienes fueron sus víctimas directas, y actuar en consecuencia y permanentemente, tanto en lo interno como en lo internacional, para cerrar las puertas a factores sociales, históricos, que llevaron a semejante barbarie. Nunca más, en ningún lugar, ningún holocausto. En expresión de Paul Valéry, el problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era. Y más aún, yo agregaría su grito desgarrador: respeto, respeto al hombre. El Senado de la República, por su vinculación constitucional al análisis de la política exterior, por su esencia humanista en el Estado mexicano, por su vocación pacifista y de respeto hacia las naciones democráticas, reitera esta mañana su compromiso con la convocatoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2005 para dar pleno significado y vigencia a ese valor y a ese recuerdo en la memoria de las víctimas del Holocausto. Nuevamente nos reunimos para recordar y honrar a las víctimas del Holocausto, tal como lo estableció las Naciones Unidas en el año 2005. Este día, que conmemoramos la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau hace 68 años, donde más de 1,5 millones de judíos fueron eliminados brutalmente como resultado de la política sistemática de genocidio implementada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Queremos agradecer, en nombre de la comunidad judía de México, al Senado de la República el que a través de un punto de acuerdo cada año tomen la iniciativa para hacer esta ceremonia en la que recordamos a las víctimas del Holocausto, pero también a una gran figura de la diplomacia mexicana, como lo fue don Gilberto Bosques, quien, a pesar de los riesgos que implicaba, otorgó visas a refugiados tanto españoles como judíos para que pudieran huir de las amenazas del fascismo y del nazismo en aquellos años aciagos previos y durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro más profundo reconocimiento eterno a don Gilberto por haber salvado tantas vidas de judíos cuyas familias han logrado tener una vida digna y feliz en este bendito país, México. Este evento es muy importante porque lamentablemente sigue habiendo individuos, grupos e incluso naciones que siguen promoviendo la ideología del nazismo y del fascismo, de la discriminación y la intolerancia. Sus manifestaciones pueden ser a través de estereotipos religiosos, económicos, raciales o políticos, pero se siguen difundiendo.
Con la modernidad de las comunicaciones y el advenimiento de las redes sociales, nos encontramos mejor y más rápidamente comunicados para bien y para mal. Los correos electrónicos, las aplicaciones en los celulares, las redes sociales como Facebook y Twitter, sin duda han traído beneficios enormes al mundo. Nos permite comunicarnos de forma instantánea y enterarnos de situaciones que hace décadas podríamos tardar semanas en que llegaran. Pero con todo lo positivo, lamentablemente siempre hay grupos de personas que lo aprovechan para mal. Alguien decía hace unos días que el racismo es una de las enfermedades más modernas que tenemos, nada más alejado de la verdad. Desde el principio de la humanidad, el racismo ha sido un punto distintivo en la manera de relacionarnos. Pero creo que este evento nos debe llamar a una reflexión muy clara. Primero hay que decir que el pueblo judío es un pueblo escogido, y de eso ellos no son culpables. Alguien lo escogió porque es un pueblo real, de un real sacerdocio, y así se dice, un pueblo santo, que no tienen la culpa ni los jóvenes ni los antepasados, sino que es una decisión que va más allá de las leyes terrenales, que no tiene nada que ver con la politiquería que a veces desarrollamos. Por eso yo me felicito por estar en un evento tan sensible, tan doloroso, pero que de algo debe de servir. Debe de servir para llamar a una reflexión clara y seria. Cuando el racismo se adentra como una adicción, hoy las minorías padecen de ese racismo, por sexo, por religión, por color, por lugar donde viven, en donde no somos responsables. Seguramente, según mi creencia, hay una decisión clara en dónde naces y cómo naces y quién eres. Pero hoy quisiera yo llamar la atención a un punto más sensible que el propio holocausto, el tema de las mujeres judías, que es un tema muy doloroso, que como toda la historia las mujeres se ha querido borrar, pero no lo lograrán, porque la mano de la mujer ha estado ahí pendiente de las judías, que hicieron una gran hazaña heroica, así lo dice el secretario general de las Naciones Unidas. Su tarea silenciosa, su tarea de trabajo, su tarea de salir adelante aún con hambre, del cuidado de sus hijos, de los que fueron víctimas de asesinatos, de golpes, de maltrato. Ahí está la mano de las mujeres. Estamos reunidos hoy para conmemorar el Día Internacional de Memoria del Holocausto, establecido por las Naciones Unidas en el 2005 en la fecha de la liberación del campo del exterminio nazi Auschwitz, el 27 de enero de 1945. La memoria colectiva asocia a Auschwitz, tal vez más que a otros campos de exterminio, con el holocausto de los judíos de Europa, la Shoah. La conferencia de Wannsee en el 20 de enero de 1942, en la que Hitler presentó explícitamente a sus oficiales de más alto rango los planes para el asesinato industrializado y en gran escala de los judíos, fue el evento que enfatiza la singularidad del Holocausto en comparación con otros casos de genocidios que se han dado antes y después de este. En las palabras del presidente alemán Christian Wulff, el nombre de Wannsee se ha convertido en el símbolo de la decisión burocrática que definió entre aquellos que merecieron vivir y aquellos que merecieron morir, adoptada por la política de Estado para el exterminio organizado, planificado y sistemático de los judíos europeos. El Holocausto fue la culminación del antisemitismo que existió en Europa durante todo el segundo milenio. Al instaurar el principio de la desigualdad natural de la condición humana y arroparlo de su profundo antisemitismo,
El régimen nazi destinó su capacidad de organización y su poder burocrático, así como su avance tecnológico, su economía y su propaganda, logrando convertir a uno de los grupos de ciudadanos más prominentes por sus aportes a las diferentes esferas de la sociedad y la cultura europea, en un grupo ilegítimo que se podía y se debía exterminar. Quisiera comenzar mi intervención con una historia que alguna vez escuché, si no mal recuerdo, en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Durante la Segunda Guerra Mundial, en una barraca miserable de un campo de concentración, un judío religioso se paraba todas las mañanas a rezar. Un día otro de los presos judíos se acercó y le preguntó: ¿por qué rezas? El religioso le contestó: para darle gracias a Dios. El preso, famélico, desesperado, le reclamó: ¿para dar gracias a Dios? ¿De qué? ¿Acaso no te das cuenta de la situación en la que estamos? ¿De cómo los nazis nos tienen encarcelados? ¿De cómo han ultrajado a nuestras mujeres? ¿De cómo han matado a nuestros hijos y parientes en las cámaras de gas? No entiendo. ¿Qué hay que agradecerle a Dios en esta situación tan desdichada? El religioso, tranquilo, le contestó: que nosotros no somos ellos. Si no mal recuerdo, como les digo, escuché esta historia del Holocausto en Jerusalén y me pareció fantástica porque sintetiza, creo, el tema de la moral, de las acciones de las personas desde el punto de vista de la bondad o de la malicia. Nosotros, la gente que nos pensamos de bien, efectivamente no somos como ellos, como la gente de mal. Somos mejores que ellos y lo tenemos que demostrar día con día. Señoras y señores, agradezco una vez más a todos ustedes por acompañarnos en este acto en homenaje a las víctimas del Holocausto y en recuerdo de un destacado mexicano, don Gilberto Bosque Saldívar, cuya labor dio luz a miles de personas en esos momentos de oscuridad. Quiero agradecer también de manera especial a los que me acompañaron en esta mesa, cuyas intervenciones han dado a esta conmemoración una perspectiva diferente sobre los acontecimientos del Holocausto y el desempeño humanista de don Gilberto Bosque. Saludo y doy la bienvenida al Senado de la República, a la embajada Radian Gordon, al maestro David Dichi y a todos nuestros invitados de la comunidad judía, una de las que tiene el mayor respeto en nuestro país. Sin duda, el México moderno no se entendería sin las aportaciones de los integrantes de esta vibrante comunidad en las ciencias, en las artes, la cultura, la industria y las empresas. En lo personal, tengo la dicha de contar con el cariño de amigas y amigos judíos. Bienvenidos sean a esta, su casa, estimados amigos. Quienes me antecedieron en el uso de la palabra ya han comentado sobre los hechos que hoy nos reúnen. En especial se ha hablado sobre la labor de don Gilberto Bosques, un mexicano universal que fue, en su larga y fructífera vida, lo mismo revolucionario que diplomático, educador, legislador, periodista y sobre todo libre pensador. La naturaleza de esta conmemoración reafirma nuestra convicción de que vivimos aún bajo los efectos de la experiencia histórica del siglo pasado. Los caminos que llevaron ayer hacia el genocidio de la Segunda Guerra y hacia otros muchos genocidios que han ocurrido desde entonces siguen abiertos en mayor o en menor medida en distintas regiones del planeta y reclaman nuestra acción y nuestro compromiso para cerrarlos de manera efectiva.